Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para mantenerte al día con nuestro contenido más reciente y atractivo. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana de la cocina, marcando un ritmo que parecía imitar el corazón inquieto de Hannah Whitmore. A sus 33 años, había perfeccionado el arte de ser invisible mientras sostenía el mundo de otros. Apoyaba una mano sobre su vientre redondeado, con 28 semanas de embarazo, mientras con la otra revisaba hojas de cálculo en su laptop. Los números hablaban de éxito. El negocio de Dylan, su esposo, había crecido de un solo lote de autos a 3 agencias por todo Carolina del Norte. Pero lo que nadie sabía era que detrás de ese éxito estaba ella. Cada cifra, cada cuenta cuadrada, cada deuda saldada, había pasado primero por sus manos. «Hannah, ¿has visto mi iPad?», gritó Dylan desde la sala con ese tono impaciente que últimamente parecía su forma habitual de hablar. «Está cargando en la encimera», respondió sin levantar la vista. El bebé se movió dentro de ella, y Hannah sonrió suavemente, imaginando los pequeños pies presionando contra sus costillas. Dylan apareció en la entrada de la cocina con su traje caro arrugado, seguramente por un largo día en la agencia. A sus 37 años, aún caminaba como si todo le perteneciera. Su cabello estaba perfectamente peinado, su reloj brillaba, y su actitud gritaba éxito, pero sus ojos revelaban otra cosa, una inquietud constante, como si algo le faltara siempre. Tomó el iPad sin siquiera darle las gracias, ya deslizando el dedo por la pantalla. Hannah lo observó. Notó cómo su mandíbula se tensaba, como una leve rojez subía por su cuello. «¿Todo bien?», preguntó, aunque en el fondo no quería saber la respuesta. «Cosas del trabajo», murmuró él sin dejar de mirar la pantalla. «Necesito revisar unos mensajes». El celular de Dylan comenzó a vibrar sobre la encimera. Una vez, luego otra, y otra más. «Hannah», con una calma que no sentía, dijo, «tu teléfono». Él levantó la vista. Sus ojos se movieron entre su rostro y el celular que no dejaba de sonar. Por un instante, algo cruzó su mirada. ¿Culpa? ¿Miedo? Pero fue tan rápido que Hannah pensó que tal vez lo había imaginado. «Lo reviso después», dijo, pero su voz se quebró ligeramente. El iPad en sus manos sonó con una notificación, y el rostro de Dylan palideció de inmediato. Trató de ocultarlo contra su pecho, pero otra alerta lo traicionó. Hannah dio un paso hacia él, con el corazón acelerado. «¿Qué pasa, Dylan?» «Nada. ¿Por qué habría algo mal?» «Estás actuando raro», dijo mientras se ponía de pie con esfuerzo. El embarazo hacía cada movimiento más pesado, pero ahora estaba decidida. Sus palabras fueron suaves pero firmes. «¿Esos mensajes son del trabajo también?» «No todo gira en torno a ti, Hannah», espetó él de repente, con una frialdad que la hizo estremecer. 8 años de matrimonio, y nunca le había hablado así. Algo dentro de ella se rompió. Estiró la mano. «Déjame ver el iPad». «¿Qué? ¿Ahora no confías en mí?» «Después de todo lo que hemos construido juntos». «Dylan, llevo 3 años llevando las cuentas de negocio. Sé exactamente lo que hemos hecho. Juntos». Él retrocedió, aún aferrado al aparato, pero fue torpe. Una nueva notificación apareció justo cuando Hannah logró ver la pantalla. Un nombre iluminó la parte superior, Relay, y debajo, una frase que heló su sangre. «No puedo esperar a verte esta noche. Llevaré lo que te gusta». El silencio se volvió pesado, casi irrespirable. Hannah sintió que el mundo se volvía más chico, más oscuro. Entendió todo. Las reuniones tardías, los trajes nuevos, la forma en que ya no tocaba su vientre al despedirse, o como simplemente había dejado de despedirse. «Hannah», empezó Dylan, pero ella fue más rápida. Le arrancó el iPad de las manos. Sus ojos se encontraron por un segundo, los de él llenos de pánico, los de ella con un fuego que no conocía en sí misma. Y empezó a deslizar. Mensaje tras mensaje. Fotos que no quería ver. Promesas que no eran para ella. Planes de una vida en la que ella y su hijo no existían. Puedo explicarlo, pero mientras leía, mientras enfrentaba la verdad, Hannah descubrió algo que no esperaba. No estaba sorprendida. Muy dentro de ella, ya lo sabía. Su cuerpo lo sabía. Su corazón llevaba tiempo preparándose para este momento. Miró a Dylan. Ya no era el hombre con el que se había casado. Era un extraño. Y eso era solo el comienzo. Las manos de Hannah no temblaban mientras revisaba los mensajes. Eso fue lo que más la sorprendió. Estaba completamente tranquila por fuera,
pero por dentro era un incendio silencioso. Cada palabra escrita entre Dylan y Riley era como una puñalada, no solo por la traición, sino por la forma tan descarada en que la habían convertido en un estorbo. Reservaciones de restaurantes donde ella nunca había estado, confirmaciones de hoteles, fotografías íntimas que le revolvían el estómago, y no por el embarazo. «Hannah, por favor», murmuró Dylan, ahora con una voz pequeña, derrotada. Ella no levantó la mirada. No podía. Si lo miraba, perdería esa calma que ahora le servía como escudo. En su lugar, siguió leyendo, con una voz tan firme como vacía. «Riley Vaughan, 28 años, tu nueva asistente», se detuvo frente a una foto particularmente explícita. «No creo que el entrenamiento de servicio al cliente cubra esto. No es lo que piensas». La risa que soltó Hannah fue seca, sin rastro de humor. «No es lo que pienso. Dylan, estoy viendo a tu asistente en lencería diciéndote para mi jefe favorito». ¿Qué debería pensar? El bebé pateó fuerte. Hannah llevó la mano a su vientre, ese movimiento que ya era instinto, pero ahora se sentía como un acto de protección. No solo para su cuerpo, sino para la vida que crecía dentro de ella. Como si su hijo también pudiera sentir el veneno flotando en el aire. «No planeé que esto pasara», dijo Dylan, llevándose las manos al cabello, desesperado. «Solo pasó». ¿Cuándo empezó? La pregunta no llevaba emoción. Era contable, como cuando revisaba las cuentas de negocio. Solo quería datos, información, la verdad. Dylan la miró, y por primera vez en meses, pareció ver a la mujer frente a él con claridad. Dio un paso atrás. Hace 3 meses. 3 meses. Hannah hizo la cuenta sin esfuerzo. Ella apenas empezaba a mostrar el embarazo. Aún tenía náuseas matutinas todo el día y una fatiga constante. Mientras ella elegía colores para el cuarto del bebé, Dylan tomaba fotos de otra mujer. Mientras ella trabajaba en cómo equilibrar su maternidad con las cuentas de negocio, él construía una vida secreta. «Ella sabe de mí», dijo Hannah, repasando mensajes donde Riley hablaba de la esposa con indiferencia. «Sabe del bebé también». El silencio de Dylan fue todo lo que necesitaba como respuesta. Dejó el iPad sobre la encimera con cuidado. Sus movimientos eran lentos, pero cargados de intención. Cuando habló, su tono era tan frío que a Dylan le dio escalofríos. «Ibas a irte después de que naciera el bebé, ¿verdad?» Ya no era una pregunta. Dylan intentó hablar, pero ella no le dio espacio. Estaba cansada de permitirle controlar la conversación. «Ya no más. Te amo, Hannah. Amo a nuestro bebé». «¿Y Riley?», preguntó ella con calma. Dylan bajó la cabeza, derrotado. «Me hace sentir vivo. Ella se ríe de mis chistes. Me hace sentir como el hombre que era antes de que todo se volviera complicado». Hannah sintió lentamente, como si Dylan acabara de explicarle un problema de negocios y ella estuviera analizando la mejor estrategia. «Complicado. ¿Te refieres a cuando quedé embarazada?» Dylan abrió la boca, pero no respondió. Ya no podía. Ella ya sabía la verdad. «Cambié porque estoy formando un ser humano dentro de mi cuerpo, Dylan. Estoy cansada porque tu hijo usa mi energía para formar sus pulmones, su cerebro, su corazón». «Lo sé», dijo él, derrotado. «Solo que necesitaba sentirme vivo de nuevo. Y Riley te hace sentir eso». Asintió. «Sí». Hannah recogió el iPad, no para ver más mensajes, sino para ver su reflejo en la pantalla negra. Ya no era la mujer de hace 3 meses. Ahora veía algo más en sus propios ojos: determinación, frialdad, foco. «Ella sabe que reorganice nuestras vidas alrededor de tu negocio. ¿Que pospuse mi carrera por creer en lo que estábamos construyendo?» Dylan ya no podía sostenerle la mirada. Ella se acercó lentamente, obligándolo a mirar su vientre. «Y lo más importante, Dylan, ¿ella sabe que estás a punto de perderlo todo?» Su rostro se puso blanco. «¿Qué quieres decir con eso?» Hannah se fue hacia el fregadero, llenó un vaso de agua y bebió con calma. Su espalda recta, su voz firme. «Lo que escuchaste. Estás por perderlo todo. Hannah, me estás asustando. ¿Qué vas a hacer?» Ella lo miró con una calma que solo se consigue después de romperse y reconstruirse. «Lo que tenga que hacer. Lo que sea necesario». Y Dylan, por primera vez, sintió miedo de la mujer que alguna vez creyó que podía controlar. La pregunta de Dylan le pareció casi graciosa. ¿Qué iba a hacer ella? Apenas 20 minutos antes, estaba pensando en colores para la cuna y políticas de maternidad en el trabajo. Ahora estaba ahí,
en medio de los restos de su matrimonio, embarazada y traicionada, con un hombre que la miraba como si no la conociera. Tal vez ya no la conocía. Tal vez ella tampoco. No estoy planeando nada, Dylan. Solo estoy diciendo hechos. Su voz seguía siendo calmada, sin altibajos, pero con una firmeza que atravesaba la piel. Dio la vuelta y caminó hacia las escaleras, cada paso pesado por su barriga, pero decidido como si fuera el último. ¿A dónde vas?, preguntó él, siguiendo sus pasos. A empacar. ¿Empacar? Hannah, espera. Podemos hablar de esto. Podemos resolverlo. Ella se detuvo en el primer escalón, su mano en el barandal. ¿Resolver qué, Dylan? Mientras yo pensaba en cunas, tú pensabas en escapar. Subió sin esperar respuesta. En la habitación, sacó la maleta del closet y comenzó a doblar ropa. Movimientos automáticos, eficientes, como cuando cuadraba balances. Dylan apareció en la puerta, mirándola como si no supiera qué hacer. Por favor, solo detente un minuto y háblame. Estamos hablando, dijo sin dejar de doblar una blusa. No, no estamos hablando. Estás actuando como un robot. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde están las lágrimas? Hannah se detuvo. Tomó un vestido suave, lo sostuvo entre las manos. ¿Quieres que llore? Quiero que reacciones como una persona normal. ¿Y qué es normal, Dylan? ¿Descubrir que el padre de tu hijo tiene un amante y solo quiere que no interrumpa su vida? ¿Cuál es la reacción normal ante eso? Él volvió a pasarse las manos por el cabello, desesperado. Sé que lo hice mal. Lo sé. Pero sigo siendo el mismo hombre que amaste. No, ya no lo eres. Puedo elegirte ahora. Puedo terminar con Riley. Porque te descubrí, no porque te arrepientas. Ella fue al baño, recogió sus vitaminas prenatales, sus cremas. Las cosas pequeñas se marcaban su día a día. Dylan la miró como si se le fuera la vida. ¿Dónde vas a ir? A Ashbold, a la casa de la abuela Rose. Ese lugar está vacío desde hace años. Tiene agua, luz. Me las voy a arreglar. Cerró la maleta con un zumbido que sonó como un punto final. Dylan retrocedió un paso. Nuestro hijo necesita a su padre. Por primera vez desde que empezó todo, la voz de Hannah tembló levemente, mientras agarraba el vientre con fuerza. Y lo va a tener. Pero no voy a obligarlo a crecer en una casa donde su madre es tratada como una molestia. Levantó la maleta, midiendo el peso. Dylan se acercó. Déjame cargarla. Puedo sola, Dylan. Hannah, he estado haciendo muchas cosas sola últimamente. Esta es solo una más. En la puerta, se detuvo por un instante. Miró la casa que habían comprado juntos. Las fotos en las paredes mostraban a una pareja feliz, segura, construyendo algo. Pero ya no se reconocía en esas imágenes. ¿Y el negocio?, preguntó Dylan con desesperación. Tú sabes más de los libros que nadie. La temporada de impuestos viene. Ella lo miró por encima del hombro. Ya no había furia ni tristeza. Solo claridad. ¿Te las vas a arreglar? ¿O vas a contratar a alguien? Eso es lo que hacen los grandes empresarios. ¿No? No puedes simplemente. ¿Puedo, Dylan? Puedo hacer lo que necesite para proteger a mi hijo y mi paz mental. Abrió la puerta. El aire fresco de la tarde le acarició la cara. Atrás quedaban los gritos, las mentiras, las promesas vacías. Dylan la miraba desde la entrada como un hombre perdido, como un niño que rompió algo valioso y no entendía por qué no se podía arreglar. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? Hannah se detuvo con la mano en la puerta del auto. Lo miró una última vez. Nuestro matrimonio terminó el día que le dijiste a Riley que la amabas. Lo demás es solo papeleo. El motor encendió sin problemas. Hannah miró por el retrovisor. Dylan seguía a la puerta, sin moverse. Por primera vez en 3 horas, permitió que una emoción la llenara. No fue tristeza. Fue alivio. El camino a Ashbold tomó poco más de 2 horas, cruzando montañas envueltas en niebla y árboles otoñales que parecían observarla en silencio. Cada kilómetro que avanzaba la alejaba no solo de Charlotte, sino de la versión de sí misma que había aceptado vivir en la sombra de otro. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar profundamente sin sentir un nudo en el pecho. La casa de la abuela Rose estaba justo como la recordaba, pequeña, de madera envejecida, con un jardín descuidado que aún conservaba la forma de lo que alguna vez fue. En la luz de los faros, la casa no parecía abandonada, sino firme, como una amiga vieja que la estaba esperando. La palabra bien le pareció extraña. Nunca se había sentido insegura físicamente en Charlotte.
pero comprendió que había distintos tipos de seguridad. Estaba la física, sí, pero también la emocional. Y esa, la emocional, hacía mucho que no la tenía. Llevaba meses caminando con cuidado alrededor del humor de Dylan, intentando no molestar, no incomodar. Había reducido su voz, sus deseos, su esencia, para hacer espacio a su ego insatisfecho. Y no se había dado cuenta, hasta ahora. A la mañana siguiente, los rayos del sol entraron por la ventana como un abrazo. La casa, en plena luz, no era un escondite, era una oportunidad. Hannah se preparó un café descafeinado, costumbre que Dylan siempre criticaba, y recorrió los cuartos con una mezcla de nostalgia y esperanza. En el pequeño estudio encontró el antiguo escritorio de su abuela. Allí decidió instalar su laptop. Para empezar de nuevo, debía hacerlo con cabeza fría. Se conectó al Internet, que aún funcionaba, y en menos de una hora ya tenía un espacio de trabajo improvisado. Tenía una idea clara: ayudar a otras mujeres como ella. Madres, esposas, mujeres que enfrentaban lo inesperado sin estar preparadas. Su experiencia con las finanzas y su historia personal serían su base. Mientras iniciaba sesión en su correo, el teléfono sonó de nuevo. Dylan. Dudó un segundo y contestó. Hola, Dylan. Gracias a Dios. Hannah. ¿Estás bien? ¿Está bien el bebé? Su voz sonaba rota, como si no hubiera dormido. Por un momento, ella sintió una chispa de compasión, pero se apagó rápido. Estamos bien. Por favor, regresa. Necesitamos hablar de esto como adultos. Relay no significa nada para mí. Fue un error, nada más. No voy a volver, Dylan. Ni hoy, ni mañana. Quiero que lo entiendas. Pero el bebé está exactamente donde necesita estar. Seguro, protegido del caos. Hubo un largo silencio al otro lado. Cuando Dylan volvió a hablar, su tono ya no era suplicante. Era tenso, frustrado, uno que Hannah conocía muy bien. No puedes desaparecer así, Hannah. No puedes llevarte a mi hijo y esconderte como una loca en las montañas. Tengo derechos. Claro que los tienes, respondió ella con calma. El derecho a estar en su vida. El derecho a compartir responsabilidades económicas. El derecho a visitas programadas. Cuando nazca. ¿Visitas programadas? Soy su padre. Y yo soy su madre. Y en este momento, su madre necesita paz para llevar este embarazo a término. Y tú lo hiciste imposible en Charlotte. Podía escucharlo respirar con fuerza. Era el mismo ritmo que usaba cuando un trato se le iba de las manos. Cuando sentía que perdía el control. ¿Qué quieres de mí? Que me dejes sanar. Que pienses en lo que realmente quieres. Y que te preguntes si estás listo para ser el tipo de padre que nuestro hijo necesita. Puedo serlo. Voy a hacerlo. Entonces demuéstralo. Deja de hablar con Relay. Termina esa relación. Busca ayuda profesional. Y demuéstramelo con hechos, no con promesas. ¿Y si hago todo eso, volverás a casa? Hannah miró el espacio alrededor. La luz natural, la tranquilidad, su taza de café, la quietud de las montañas. Todo se sentía correcto. Más correcto de lo que se había sentido su vida en años. No lo sé, Dylan. Honestamente, no lo sé. Colgó. El silencio volvió a llenar la casa. Afuera, los árboles susurraban con el viento. Adentro, su hijo se movía con suavidad, como si también agradeciera la paz. Por primera vez en mucho tiempo, Hannah se sintió ella misma. No la esposa de Dylan, no la sombra de alguien más. Simplemente Hannah, fuerte, capaz y lista para empezar de nuevo. Durante las siguientes semanas, Hannah construyó una rutina. Cada mañana tomaba su café descafeinado en la pequeña terraza trasera, viendo cómo la niebla se levantaba lentamente sobre las montañas. Era un ritual que no solo calmaba su mente, sino que la conectaba con algo más grande que ella misma. En la tranquilidad de Asshole, su hijo crecía con fuerza dentro de su vientre, mientras su corazón se reconstruía en silencio. Las tardes las dedicaba a levantar su nuevo negocio. Había decidido convertir su conocimiento en finanzas en una herramienta para otras mujeres. Mujeres que, como ella, se enfrentaban a lo inesperado, divorcios, embarazos solitarios, cambios de vida abruptos. Su primer cliente llegó por recomendación de una vieja amiga, luego otra más, y sin darse cuenta, empezó a llenar su agenda. Por primera vez en mucho tiempo, el trabajo se sentía significativo. Ya no era solo cuadrar cuentas ajenas, era empoderar a otras a través del orden y la claridad. Un jueves por la mañana,
Hannah decidió ir al centro de Asheville. Necesitaba comprar papelería para su oficina casera y, si tenía suerte, algo de pan fresco. A las 31 semanas de embarazo, la caminata le venía bien. Su cuerpo, aunque cansado, respondía mejor a la libertad que a la tensión. El mercado estaba lleno de vida. Puestos con jabones artesanales, manzanas recién cosechadas, miel local. Gente sonriendo sin prisa. Todo parecía tan lejos del mundo frío y calculador que había dejado atrás. Mientras observaba unas cobijas tejidas para bebé, una voz conocida la hizo girar en seco. «Hannah. ¿Hannah Whitmore?» Se volvió lentamente, con el corazón en la garganta. A 3 pasos de ella estaba Cole Maddox, con un vaso de café en la mano y una expresión de genuina sorpresa. Se veía igual, pero distinto. A sus 38 años, el tiempo le había dado una elegancia tranquila. Su cabello oscuro tenía hilos plateados en las sienes, y sus ojos verdes la miraban con una mezcla de alegría y respeto. «¿Cole?» Su voz fue firme, aunque por dentro se sentía como un terremoto. «¿Qué haces en Asheville? Podría preguntarte lo mismo». Cole bajó la mirada brevemente hacia su vientre, y luego la volvió a mirar a los ojos, sin juicio, sin incomodidad, solo con curiosidad y una calma que le pareció reconfortante. «Tengo una oficina satélite aquí. El mercado de vehículos eléctricos está creciendo en esta zona. Pero tú, te ves bien. Hermosa, en realidad. El embarazo te sienta». Hannah sintió que sus mejillas se sonrojaban. No por coquetería, sino porque el cumplido no venía con doble intención, ni como moneda de cambio. Era solo eso, un elogio sincero. «Gracias. Estoy quedándome en la casa de mi abuela Rose por un tiempo». Claro, Rose Whitmore. Una mujer de carácter. La recuerdo bien. Hubo un silencio cómodo entre ellos. Luego, Cole dijo algo que la desarmó un poco. «¿Has desayunado? Hay un café aquí cerca que hace unos hotcakes de blueberry increíbles, y creo que te vendría bien un poco de compañía». Hannah dudó. Había estado tan enfocada en demostrar que podía sola, que la idea de compartir una comida con alguien más y sentirse escuchada sin tener que explicarse era tentadora. «Me encantaría», respondió, con una sonrisa que le salió del alma. El café era pequeño, cálido, con sillas disparejas y decoración ecléctica. Se sentaron junto a la ventana. Cole no la trató como una mujer frágil ni como una víctima. Le cedió el espacio sin invadirlo. Le preguntó por su trabajo, por Asheville, por lo que le interesaba. No tocó el tema de Dylan. No hacía falta. «¿Así que estás empezando tu propio negocio?», preguntó después de unos minutos de charla. «Sí. Planeación financiera para mujeres que están empezando de nuevo. Viuda, divorciada, madre soltera. Hay muchas que no saben ni por dónde empezar». Cole asintió con admiración. «Eso es brillante. Y conociéndote, seguramente ya estás saturada de clientas». Hannah se rió suavemente. Era la primera vez en meses que reía sin tensión en la garganta. «Estoy llegando ahí. Se siente bien construir algo que es solo mío». Cole bajó la mirada a su taza, pensativo. «Siempre supe que tú eras la mente detrás del éxito de Dylan». Solo que él nunca lo reconoció. El comentario, lejos de incomodarla, le provocó una sensación de validación que no sabía que necesitaba. Dylan siempre la había hecho sentir como una herramienta útil. Cole la estaba viendo como un ser completo. Dylan diría que está siendo parcial. Y tendría razón, dijo Cole con una sonrisa sincera. «Siempre creí que él te subestimaba». Esa frase la sacudió. No porque fuera nueva, sino porque ahora se escuchaba distinta, como verdad absoluta. El tiempo pasó sin que lo notaran. Hablaron de negocios, libros, senderismo, incluso de pan casero. Todo excepto de pasado. Cuando Hannah miró el reloj, se dio cuenta que debía regresar. Tenía llamadas agendadas. Mientras salían de café, Cole la acompañó al auto. «Hannah», dijo antes de que subiera, «si alguna vez quieres platicar de negocios, de la vida o de nada en especial, hago un buen café y sé escuchar». Ella lo miró, de pie bajo el sol otoñal, sin expectativas ni presiones. Por primera vez, se permitió imaginar lo que era tomarse un café con alguien que realmente la veía. No como madre, no como ex esposa, sino como mujer. «Me gustaría eso», dijo, y lo dijo de verdad. Manejando de regreso, se sorprendió a sí misma tarareando una melodía sin pensar. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo tranquilidad.
Era el primer compás de una canción que apenas estaba empezando. 2 semanas después de aquel desayuno con Cole, los jueves por la mañana se habían convertido en una especie de ritual silencioso. Hannah esperaba con una anticipación casi infantil esos encuentros. No eran citas, no formalmente. Ella se lo había dejado claro a sí misma y también a Cole. Estaba a 33 semanas de embarazo, separada, reconstruyendo su vida. No era el momento de romances. Pero la verdad era que con eso se sentía en paz. Y eso, después de meses de caos, valía mucho más que mariposas en el estómago. Cole era observador, paciente, nunca invasivo. Escuchaba de verdad. Cuando ella hablaba de su negocio, él no fingía interés. Preguntaba, analizaba, aportaba ideas. Y a veces, simplemente se quedaban en silencio, bebiendo café, compartiendo el mismo espacio sin necesidad de llenarlo con palabras. Tu clientela está creciendo más rápido de lo que esperabas, le comentó una mañana, revisando los gráficos de crecimiento que Hannah le había mostrado desde su laptop. Demasiado rápido, tal vez, admitió ella, con una mano apoyada en su vientre, mientras el bebé practicaba lo que parecía ser gimnasia olímpica. No puedo trabajar 18 horas al día con este campeón adentro de mí. ¿Has pensado en asociarte con alguien? Alguien que comparta tu visión y te ayude con la carga. Hannah se quedó en silencio un momento. No porque la idea le pareciera mala, sino porque estaba tan acostumbrada a hacer todo sola, que no se le había ocurrido. He estado tan enfocada en demostrar que puedo, que no me permito pensar si quiero ayuda. Cole la miró con ternura. Claro que puedes sola, Hannah. Eso es obvio. Pero no significa que tengas que hacerlo así. Sus palabras la sacudieron. Durante años, había vivido para sostener a otro. Y ahora que por fin estaba construyendo lo suyo, temía volver a depender, volver a ceder terreno. Pero Cole no quería ocupar espacio que no era suyo. Solo quería estar cerca. Y eso se sentía distinto. Estás pensando demasiado, dijo él con una media sonrisa. Puedo ver cómo se te mueven las ideas en la cabeza. Ella rió. Perdón. Todavía me cuesta tomar decisiones pensando en lo que yo quiero, no en lo que otros esperan. Cole se quedó en silencio un segundo, su mirada fija en la taza. Dylan te dejó cicatrices más profundas de lo que parece. Hannah bajó la vista. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Después de un rato, la conversación fluyó a temas más livianos. Libros, comida, música. Pero al regresar a casa, encontró su teléfono explotando en notificaciones. Números desconocidos, llamadas perdidas, mensajes. Y en el centro de todo, Dylan. Lo contestó a la 6ª llamada, con el corazón acelerado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gritó Dylan al otro lado de la línea, su voz cargada de rabia. Jeremy Walls me acaba de llamar diciendo que vio a mi esposa embarazada desayunando con Cole Maddox en Asheville. ¿Qué carajos crees que estás haciendo? Hannah sintió un frío subiéndole por el cuello. Jeremy Walls era uno de esos contactos de negocios de Dylan que vivían del chisme. Por supuesto que le informaría todo. No tengo que explicarte nada, Dylan. Claro que sí. Estás embarazada de mi hijo y andas por ahí con mi principal competencia. ¿Tienes idea de cómo me dejas frente a los demás? Ella se levantó lentamente del sofá, su mano instintivamente sobre el vientre. ¿Salvar tu matrimonio es llevar a Riley a cenas de negocios? Porque de eso también me he enterado. El silencio del otro lado fue respuesta suficiente. Eso es diferente, murmuró él finalmente. Ella me entiende. Me ayuda a pasar este momento difícil. ¿Y yo? ¿No soy la que lleva a tu hijo dentro? ¿No fui yo quien sostuvo todo mientras tú brillabas? No seas sarcástica. Hannah, esto no es un juego. Cole Maddox es una víbora. Si crees que él se preocupa por ti o por el bebé, eres más ingenua de lo que pensé. Las palabras cayeron como golpes. Hannah se hundió en la mecedora de la abuela Rose, tratando de controlar su respiración. Pero Dylan no terminó ahí. Estás embarazada. Sola. Necesitada. Él solo quiere aprovecharse. No soy vulnerable, Dylan. Estoy embarazada. Hay una diferencia. Eres ambas. Estás sola, desesperada por atención. Y eres un blanco fácil para alguien como él. Fue demasiado. El veneno, el desprecio, la manipulación. Ese era Dylan en su forma más pura. El hombre detrás del traje caro y la sonrisa pública. No te atrevas, dijo con voz baja, pero firme. ¿No me atreva a qué? ¿A proteger lo que es mío? No te atrevas a hacerme sentir patética por tener un amigo. ¿Un amigo? Por Dios, Hannah.
¿Tú escuchas cómo suena eso? Hubo un silencio pesado. Ella lo rompió con una frase que cambió el curso de todo. Entonces haz lo que tengas que hacer. Y él lo hizo. Voy a solicitar custodia de emergencia. Voy a argumentar que estás mentalmente inestable, que abandonaste tu hogar y tu matrimonio para juntarte con mi rival. Voy a probar que eres una madre no apta. Hannah se quedó sin aliento. Su cuerpo temblaba, pero su mente estaba lúcida. ¿No te atreverías? Inténtame. Tengo pruebas, testigos y un muy buen abogado. Hannah colgó sin decir más. El bebé pateó con fuerza como si respondiera al miedo de su madre. Ella colocó ambas manos sobre su vientre, ya no como escudo, sino como promesa. No, nadie se lo quitaría esa noche. Hannah no pudo dormir. El viento golpeaba las ventanas como si el mundo mismo supiera que algo se venía abajo. Se quedó sentada en la mesa de la cocina de la abuela Rose, con su laptop abierta, una libreta de apuntes y un solo pensamiento fijo. Si Dylan quería guerra, la tendría. Pero no iba a pelear sola. Nada que quiera repetir frente a una mujer embarazada. Pero básicamente me advirtió que si no me alejaba de ti, destruiría mi negocio y haría que toda la industria creyera que soy un depredador que se aprovecha de mujeres vulnerables. Hannah sintió una mezcla de rabia y vergüenza. No por ella, sino por lo lejos que Dylan estaba dispuesto a llegar. Lo siento, Cole. No mereces esto. Detente, dijo él con firmeza. Soy un adulto, Hannah. Puedo manejarlo. Lo que quiero saber es, ¿quieres que me aleje? Ella lo miró. A ese hombre que había estado ahí sin pedir nada a cambio, que la había apoyado sin invadir, que se ofrecía a retroceder si eso hacía su vida más fácil. La respuesta era clara. No, no quiero que te alejes. Eres lo mejor que me ha pasado en meses. Y no voy a dejar que Dylan me quite eso también. Cole asintió, sin decir más. Pero en sus ojos había alivio. Y algo más. Algo que, aunque aún no tenía nombre, ya empezaba a tomar forma. Más tarde esa tarde, el teléfono de Hannah sonó otra vez. Era Dylan. Pero esta vez, ella no estaba sola. Melissa la acompañaba desde su oficina. Se acabó el tiempo. Hannah, dijo Dylan, sin preámbulo. ¿Qué decidiste? No voy a regresar. Dylan, respondió ella con calma. Entonces presentaré los documentos esta tarde. Antes de hacer eso, señor Whitmore, intervino Melissa, tal vez le convenga revisar las pruebas que tenemos sobre su conducta durante el matrimonio. El silencio del otro lado fue inmediato. ¿Quién es usted? Melissa Torres, la abogada de Hannah. Y si presenta alguna solicitud de custodia de emergencia, responderemos con cargos por abandono emocional, uso de un menor como herramienta de manipulación, y un amplio registro de pruebas que incluyen fotos, mensajes y testigos. Dylan balbuceó algo, pero Melissa lo interrumpió. ¿Quiere que continúe? Yo solo quiero ver a mi hijo, dijo finalmente, su tono más débil. Entonces lo veremos a través de nuestros abogados. Como adultos civilizados, dijo Hannah con firmeza. Y mis amistades no están en negociación. Hubo un largo silencio. Esto no ha terminado, Hannah. Lo sé, respondió ella. Pero tampoco se va a resolver con amenazas nunca más. Colgó con una paz que no había sentido en años. Melissa la miró con aprobación. Estuviste impecable, clara, fuerte y serena. Tuve buen entrenamiento, respondió Hannah, mirando con gratitud a su abogada, y también a Cole, que la esperaba afuera, con esa presencia silenciosa que decía, «Estoy aquí, pase lo que pase». Esa noche, en la mecedora de la abuela Rose, con el sonido suave del viento y el peso de su bebé moviéndose bajo su piel, Hannah comprendió algo profundo. No solo estaba sobreviviendo, estaba ganando. ¿Quieres que siga con la siguiente parte? Aquí es donde el juego da un giro completo con la aparición inesperada de Riley, y un secreto más. El día siguiente comenzó con una calma engañosa. Hannah estaba revisando algunos archivos de clientes en su laptop cuando sonó su celular con un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo en su interior, quizás el instinto que solo una madre en alerta puede sentir, la hizo deslizar el dedo por la pantalla. Hannah, gracias a Dios que contestaste. La voz al otro lado era femenina, joven, temblorosa. ¿Quién habla? Soy Riley. Riley Vaughan. El corazón de Hannah se congeló por un instante. Por meses había escuchado ese nombre como una sombra detrás de todo lo que Dylan había hecho. Y ahora, esa misma sombra le estaba hablando entre sollozos. ¿Qué quieres? Necesito verte.
Es sobre Dylan. Es urgente. Tú estás en peligro. Tu bebé también. Hannah estuvo a punto de colgar. Todo gritaba que esa mujer era parte del problema. Pero en la voz de Riley no había arrogancia ni frialdad, solo miedo puro. No puedo decir nada por teléfono, continuó Riley, casi suplicando. Por favor, encuéntrame en un lugar público. Si no me escuchas, Dylan va a destruirnos a las 2. Una hora después, Hannah estaba sentada en la misma cafetería donde tantas veces había compartido café y sonrisas con Cole. Pero hoy, su estómago no se revolvía por el embarazo, sino por la ansiedad. Cuando Riley entró, Hannah casi no la reconoció. No era la mujer segura de sí misma de las redes sociales. Era pálida, ojerosa, temblorosa. Casi parecía una niña perdida. Gracias por venir, dijo Riley, bajando la mirada con vergüenza. Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí. No te odio, dijo Hannah, con frialdad. Pero sí odio lo que hiciste. Riley asintió con lágrimas en los ojos. Yo también. ¿Qué viniste a decirme? Con manos temblorosas, Riley sacó su celular y un pequeño dispositivo de grabación. Dylan no solo va a pelear por la custodia. Planea hacerte ver como una mujer mentalmente inestable. Está hablando con un psiquiatra que está dispuesto a firmar un testimonio diciendo que estás teniendo un brote psicótico. Hannah sintió que el mundo se le cerraba. Las paredes de la cafetería parecían alejarse, el aire volverse espeso. Riley le mostró los mensajes. Conversaciones entre Dylan y un tal Dr. Barrett, donde describía las acciones de Hannah, irse de casa, abrir un negocio, alejarse de su esposo, como comportamientos erráticos y signos de psicosis perinatal. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó Hannah, conteniendo la rabia. Porque acabo de darme cuenta del monstruo con el que he estado viviendo. Y porque estoy embarazada también. El impacto de esas palabras fue como un golpe en el pecho. Hannah se aferró a la mesa para no derrumbarse. Él no lo sabe todavía, continuó Riley. Pero después de escuchar hablar por teléfono anoche con su abogado, planeando cómo quitarte a tu hijo, cómo hacerte desaparecer legalmente, entendí que si algún día me convierto en una molestia, va a hacer lo mismo conmigo. Hannah la miró fijamente. Ya no veía a un amante. Veía a una víctima más. ¿Qué quieres de mí? Ayudarte a detenerlo. Y luego desaparecer antes de que me destruya a mí también. En ese instante, el celular de Hannah vibró con un mensaje de Cole. ¿Todo bien? Vi el carro de Dylan rumbo a Aspel. Dios mío, susurró Riley. Viene para acá. No sabe que estoy aquí. Si me ve, ven conmigo, dijo Hannah, ya de pie. Ahora, salieron por la puerta trasera justo cuando la Mercedes plateada de Dylan se estacionaba al frente. Ambas se metieron en el auto de Hannah y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, lo vieron entrar furioso al local que acababan de abandonar. Va a estar furioso, dijo Riley, temblando. Que lo esté, respondió Hannah. Tenemos trabajo que hacer. 20 minutos después, estaban sentadas frente a Melissa Torres. La abogada escuchó los audios grabados de Dylan, leyó los mensajes, revisó las pruebas en el celular de Riley. A medida que lo hacía, su expresión se endurecía más y más. Esto ya no es solo una batalla por la custodia, dijo finalmente Melissa. Esto es criminal. Conspiración para cometer fraude, intento de perjurio, acoso. Acaban de darnos todo lo que necesitábamos para destruir su caso y posiblemente enviarlo a prisión. Y al final del día, mientras manejaba de regreso a casa, Hannah no sentía miedo, ni siquiera ira. Solo una certeza absoluta. Dylan había jugado su última carta y había perdido. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte, donde por fin llega la confrontación final en los tribunales? Esto ya está a punto de explotar. Hannah no durmió esa noche. Sentada en la mesa de la cocina que había pertenecido a su abuela Rose, con una taza de té frío al lado, revisaba una y otra vez los archivos, las pruebas, las grabaciones. Todo lo que Dylan había intentado usar para destruirla ahora era el mismo material que lo iba a hundir. A las 6 de la mañana, marcó el número de Cole. ¿Todo bien?, contestó él, sin sonar dormido. Dylan está planeando pedir custodia de emergencia. Quiere que me declaren mentalmente inestable. Va a usar al bebé como arma. Un silencio espeso cruzó la línea. Luego, la voz de Cole cambió. Ya no era cálida y tranquila. Era fría y dura como acero. ¿Está usando a tu hijo como amenaza? Sí, dijo ella, firme.
pero Melissa cree que tenemos suficiente para hundirlo. Necesito que me pongas en contacto con esa abogada de familia que mencionaste. Melissa Torres. Ya está esperando tu llamada. Hannah, déjame ayudarte con esto. Dylan cruzó la línea hace mucho. 3 horas después, Hannah estaba sentada frente a Melissa en su despacho. La abogada escuchó atentamente, sus ojos filosos repasando cada documento, cada captura de pantalla, cada grabación. Cuando terminó, soltó un suspiro largo. Estás más preparada de lo que muchas mujeres logran estar antes de llegar a mí. Dylan no tiene idea de lo que acaba de desatar. ¿Crees que puedo ganar? No, creo que ya ganaste. Pero va a doler. Dylan va a intentar destruirte emocionalmente. Va a atacar tu reputación, tu estabilidad, todo lo que pueda usar. Que lo intente, dijo Hannah, con una fuerza que no sabía que tenía. Ya no soy la mujer que descubrió sus mensajes hace 3 meses. Ahora tengo algo más fuerte que miedo. Tengo motivos. Cuando Hannah salió de la oficina, Cole la esperaba en el estacionamiento con 2 cafés en mano. Ella sonrió al verlo, agotada pero aliviada. ¿Cómo fue? Mejor de lo que imaginaba. Melissa dice que Dylan acaba de firmar su sentencia con todo lo que le dimos. Eso suena a ella. Pero hay algo que necesitas saber. Hannah, dijo Cole, poniéndose serio. Dylan me llamó esta mañana. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Amenazas, principalmente. Que si no me alejo de ti, va a destruir mi negocio. Va a decirle a todo el mundo en la industria automotriz que soy un oportunista que se aprovechó de su esposa embarazada. Hannah sintió una oleada de vergüenza ajena. Se llevó la mano a la frente. Cole, lo siento tanto, no deberías estar metido en esto. Hannah, mírame, dijo él con voz firme. Soy un adulto. Sé con quién me estoy metiendo y por qué. La única pregunta es, ¿quieres que me aleje? Ella lo miró, viendo a un hombre que no había exigido nada, que había estado a su lado desde el principio sin pedir espacio en su vida. La elección era clara. No, no quiero que te alejes. Eres lo mejor que me ha pasado en meses. No voy a dejar que Dylan arruine eso también. La sonrisa que iluminó el rostro de Cole fue la más honesta que ella había visto en mucho tiempo. Entonces lo enfrentamos juntos. Como amigos, repitió ella, aunque la palabra ya empezaba a sentirse insuficiente. Esa misma tarde, el celular de Hannah vibró con una nueva llamada de Dylan. Esta vez, Melissa estaba en la línea también, desde su oficina. Hannah activó el altavoz. Se acabó el tiempo. Hannah, dijo Dylan sin preámbulo. ¿Cuál es tu decisión? No voy a volver contigo, Dylan. Entonces atente a las consecuencias. Voy a presentar los papeles esta misma tarde. De hecho, interrumpió Melissa con voz suave pero cortante, este es un buen momento para que conozcas mi nombre. Melissa Torres, abogada de Hannah. Antes de que presentes cualquier documento, tal vez quieras revisar las pruebas que hemos recopilado sobre tu conducta durante este matrimonio. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, Dylan habló, menos seguro. ¿Quién eres tú? La persona que va a asegurar que cualquier intento de manipulación o presión legal contra mi clienta sea respondido con demandas por difamación, abuso emocional y obstrucción a la justicia. No puedes probar nada de eso. En realidad, dijo Melissa, con una sonrisa audible. Si podemos. Con capturas de pantalla, grabaciones, declaraciones de testigos y registros financieros. Otro silencio tenso. Solo quiero ver a mi hijo, dijo Dylan finalmente. Y lo harás, respondió Hannah con voz calmada. A través de un acuerdo justo, con supervisión legal, y con nuestros abogados presentes, como adultos civilizados. Hannah se quedó en silencio largo rato, evaluando cada palabra, cada gesto. Vio en Riley a una versión más joven de sí misma, ingenua, deseosa de ser amada, manipulada, y ahora, asustada. ¿Qué quieres de mí? Ayudarte a detenerlo. Y después, desaparecer. En ese momento, su celular vibró. Era un mensaje de Cole. ¿Todo bien? Acabo de ver el auto de Dylan dirigiéndose hacia Adol. El corazón de Hannah se aceleró. Está viniendo. No puede encontrarte aquí. Vamos. Salieron por la puerta trasera de la cafetería justo cuando el Mercedes plateado de Dylan estacionaba al frente. Hannah empujó a Riley dentro del coche y ambas observaron cómo Dylan entraba al café, con esa expresión dura y determinada que tanto conocía. Va a enloquecer cuando sepa que me escapé, murmuró Riley. Que se enfurezca, respondió Hannah con frialdad. Tenemos trabajo que hacer.
20 minutos después, estaban en la oficina de Melissa Torres. Riley vació su teléfono en la mesa, junto a una pequeña grabadora de voz. Anoche lo grabé. Todo. Sus planes. Sus mentiras. Su desprecio. Melissa escuchó en silencio, anotando mientras el audio revelaba los secretos de Dylan con una claridad escalofriante. Cuando terminó, se quitó los lentes y se recostó en su silla con el ceño fruncido. Esto no es solo un caso de custodia. Esto es criminal. Fraude. Conspiración. Coacción emocional. Podemos no solo destruir su demanda, sino también destruirlo legalmente. ¿Y Riley? Necesita protección, dijo Hannah. No puede quedar sola con esto. Melissa se giró hacia Riley. ¿Estás dispuesta a testificar? Sí. Tengo meses de pruebas. Fotos. Mensajes. Facturas. Sé dónde están todos los esqueletos en el closet. Entonces necesitamos movernos rápido. Hannah, empaca una bolsa. No porque estés huyendo, sino porque Dylan va a tener un mal día, y no quiero que estés cerca cuando se entere. Al salir, Riley detuvo a Hannah con una pregunta que le brotó entre lágrimas. ¿Por qué me estás ayudando? Después de lo que te hice. Hannah la miró fijamente. Porque estás embarazada de él también. Y ningún niño merece que Dylan Whitmore sea su única defensa. Riley lloró. Por miedo, por culpa, por alivio. Hannah no la consoló con palabras vacías. En vez de eso, le dio algo más poderoso, una oportunidad de hacer lo correcto. De camino a casa, mientras sostenía su vientre redondo con una mano y el volante con la otra, Hannah sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Certeza. Ya no tenía miedo. Ya no dudaba. Dylan iba a descubrir pronto que había empujado a la mujer equivocada. Porque ella no iba a romperse. Iba a pelear. ¿Te gustaría que continúe con la siguiente parte, cuando el caso estalla en los tribunales y Dylan finalmente enfrenta las consecuencias?